está, el ancla bien segura es Dios. Adelante que Jesús espera ya en la ribera celestial. Escuchad, ved ahí la barca que va a naufragar. Escuchad, y de allí el pronto socorro a prestar. Le damos gracias al Señor. Dios bendiga a la hermana Juliana, el Señor la llene de su gracia. La hermana Julie desde Villa Mercedes también nos está acompañando, se ha bendecido el hogar de la hermana Julie con Facu, el Señor les bendiga muy ricamente. Hermano querido, si tiene allí ya su Biblia a mano y quiere seguir la lectura de la palabra que tenemos en esta noche, está allí en el libro de los Hechos de los Apóstoles, capítulo 2, del versículo 29 en adelante. Le damos lectura a la palabra del Señor y lo hacemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Y dice la palabra del Señor en esta hora para ustedes y también para mí. Varones hermanos, se os puede decir libremente del patriarca David que murió y fue sepultado, y su sepulcro está con nosotros hasta el día de hoy. Pero siendo profeta, y sabiendo que con juramento Dios le había jurado que de su descendencia, en cuanto a la carne, levantaría al Cristo para que se sentase en su trono, viéndolo antes, habló de la resurrección de Cristo, que su alma no fue dejada en el Hades, ni su carne vio corrupción. A este Jesús resucitó Dios, de los cuales todos nosotros somos testigos. Así que, exaltado por la diestra de Dios, y habiendo recibido del Padre la promesa del Espíritu Santo, ha derramado esto que vosotros veis y oís. Porque David no subió a los cielos, pero él mismo dice, dijo el Señor a mi Señor, siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Amén. Gloria a Dios. Dios bendiga también a la hermana Ada, Dios bendiga a la hermana Nelly, Dios bendiga a la hermana Yayi y a la hermana Noé. El Señor les bendiga muy, muy, muy ricamente. Hermano querido, qué lindo que aquí el apóstol Pedro podría estar lleno de rencor, podría estar enojado porque los habían tratado de borrachos allí en el templo, el lugar más sagrado que tenía el pueblo de Israel. Pero sin embargo, varones hermanos, qué lindo. Por eso el libro de los Proverbios nos enseña, la blanda respuesta quita la ira, pero la palabra áspera hace subir el furor. De allí aprendemos que cuando alguien está muy enojado y nos habla gritando, ¿no? Hablándole con paz en nuestro corazón, se apaga ese fuego tan grande que está encendido dentro de esa persona que está enojada. Y aquí el apóstol Pedro lo pone por práctica. Se habían burlado de ellos, los habían tratado de borrachos. Allí estaban en el templo, hermanos. Multitud había. Recuerdan que habíamos visto que había gente de todos lados. Y sin embargo, con qué mansedumbre el apóstol Pedro, varones hermanos, se os puede decir libremente que el patriarca David, qué lindo hermanos, qué lindo es como Pedro, aquel hombre que había pasado su vida hasta 3 años antes pescando allí en el mar de Galilea, un hombre rudo, un hombre curtido por el sol, un hombre curtida sus manos por echar la red y sacarla a pulso. Puede hablar
con esta soltura en el templo, hablar de un patriarcado, del patriarca David, porque usted ve, hermano querido, que cuando nosotros estudiamos sobre los patriarcas, estudiamos Abraham, estudiamos Isaac, estudiamos Jacob como patriarca, y David, ¿por qué patriarca? Si él es descendiente del patriarca. Pero bueno, Isaac también es descendiente de Abraham, y Abraham es descendiente de Jacob. Jacob es descendiente también así de Isaac. Lo vemos entonces como el rey David forma su patriarcado en el linaje y en lo que el Señor le da. Esto lo vemos nosotros, él es fundador de la dinastía davídica. Dentro de la tribu de Judá, el Señor escoge la dinastía davídica. Esto nosotros también lo vemos en el Antiguo Testamento, cuando el Señor de la tribu de Leví elige a los coatitas. Por eso es que es considerado Moisés también como uno de los grandes patriarcas, porque era coatita, igual que Aarón, su hermano, ¿no es cierto? Era descendiente de Coat, si bien pertenecían a la tribu de Leví, pero descendiente de Coat, el hijo de Leví. Y aquí el rey David también se le consideró un patriarca porque fue el que fundó la dinastía davídica dentro de la tribu de Judá, donde estaba la promesa que Pedro va a hablar ahora. Se os puede decir libremente del patriarca David que murió y fue sepultado, y su sepulcro está con nosotros hasta el día de hoy. Ellos sabían que Nehemías había hecho mención de la tumba restaurada del rey David. Allí, si usted lee la palabra del Señor en el libro del profeta Nehemías, en el capítulo 3 y en el verso 16, nos dice: después de él restauró Nehemías, hijo de Azbut, gobernador de la mitad de la región de Bet-Sur, hasta delante de los sepulcros de David, y hasta el estanque labrado, y hasta la casa de los valientes. Vemos entonces que estaba de los tiempos preexílicos identificada la tumba del rey David. Por eso es que el apóstol Pedro, hablando en el templo con tanta soltura, hermano, así como nosotros hoy en día tenemos los monumentos levantados a quienes hayan sido grandes personajes, aquí nosotros en la Argentina tenemos levantado a quien se consideraron los grandes personajes, los próceres, monumento al general San Martín, monumento al general Belgrano, monumento a Domingo Faustino Sarmiento, y así cuántos monumentos tenemos levantados, y la gente va y visita esos monumentos. De la misma manera sucedía con la tumba de los patriarcas. Se hacía peregrinaje y se regaba hasta los lugares donde ellos estaban sepultados, como un acto de recordar quiénes habían sido y qué es lo que habían hecho. Aquí, por ejemplo, él le dice: se puede decir libremente del patriarca David que murió y fue sepultado, y su sepulcro está con nosotros hasta el día de hoy. Vemos entonces que era fácil identificable. Todos sabían cuál era el sepulcro del rey David, que de hecho no estaba lejos de Jerusalén, no estaba lejos de allí. Había sucedido que Juan Hircano había profanado la tumba del rey David, quería borrar de la memoria la dinastía davídica, pero Herodes más tarde, en el año 134, había mandado a reconstruir esa tumba que había sido profanada, toda con mármol blanco.
y era notorio, era recordado dónde estaba sepultado el rey David. Lo que quiere comparar el apóstol Pedro, inspirado por el Espíritu Santo, es que tenían una tumba y dentro de esa tumba había un cuerpo que era el del rey David. Por eso él le dice: se os puede decir libremente del patriarca David que murió y fue sepultado, y su sepulcro está con nosotros hasta el día de hoy. Pero David, siendo profeta y sabiendo que con juramento Dios le había jurado que de su descendencia, en cuanto a la carne, levantaría al Cristo para que se sentase en su trono, acá lo que está trayendo es lo que dice, ¿no es cierto?, en el Salmo. Nosotros lo leemos esto en el Salmo 89, el verso 3 y 4. Hice pacto con mi escogido, juré a David mi siervo, diciendo: para siempre confirmaré tu descendencia y edificaré tu trono por todas las generaciones. Y si nosotros leemos el Salmo 132 en el versículo 11, en verdad juró Jehová a David y no se retractará de ello. De tu descendencia pondré sobre tu trono. Entonces vemos que había un juramento que Dios había hecho, que David dejó constancia de ese juramento, y es lo que el apóstol Pedro le va a decir, porque el Señor Jesús se podría rastrear su linaje hasta el rey David tranquilamente. Tranquilamente se podría rastrear el linaje del Señor Jesús hasta llegar al rey David. Y de hecho, en las genealogías de Mateo uno lo puede ver. Y también en la genealogía que escribe Lucas uno lo puede ver, cómo se rastrea el linaje del Señor precisamente hasta llegar al rey David, donde le queda, por el juramento de Dios, le queda formado un patriarca, y de ahí sale el patriarca David. Y bueno, todos los de la tribu de David eran los que estaban descansando sobre ellos una promesa hecha por Dios. Al tiempo del cumplimiento de la promesa ocurren los sucesos que ya todos ellos saben y que ahora el apóstol Pedro les va a relatar. Dice: viéndolo antes, habló de la resurrección de Cristo, que su alma no sería dejada en el Hades, ni su carne vio corrupción. Entonces les hace ver, Pedro dice: a este Jesús resucitó Dios. A ese Jesús que era de la descendencia del rey David. A este Jesús resucitó Dios, de lo cual todos nosotros, ese grupo como de 120, todos nosotros somos testigos. Había 120 allí que eran testigos, pero si hubiese hecho falta más, todavía había 380 personas más que el apóstol Pablo cita. 500 hermanos se les apareció. Había 500 personas para dar testimonio. En este caso, 120 personas dan testimonio. Lo dan testimonio de una manera sobrenatural. Le dan testimonio de que el Señor Jesús resucitó. Hablan las maravillas de Dios. Reciben el don de lengua. Comienzan a hablar lengua que estos hombres nunca habían practicado, nunca habrían aprendido. Que comenzaran a hablar lenguas todos los que estaban allí en Jerusalén: partos, medas, elamitas, los habitantes de la Mesopotamia, de Judea, de Panfilia, de todos esos lugares, que hablaran, era lo natural. Pero que hablasen los galileos, de la región de Galilea, aquellos hombres que eran tenidos por brutos, por trabajadores, por hombres que
tenían que sí o sí trabajar y no podían dedicarse al estudio, que ellos hablaran y más, que ellos alabaran y dijeran las maravillas de Dios. Hermano querido, le están hablando a toda gente conocedora de la palabra. Yo puedo hablarle de las maravillas de Dios a alguien que conoce a Dios y conoce sus maravillas. Aquella persona que desconoce del Señor, por más que yo le hable las grandes maravillas de Dios, esa persona no va a saber de quién le estoy hablando. Pero estos que moraban en Jerusalén, como dice el relato, ellos conocían a Dios. Habían ido precisamente a adorar a Dios. Entonces, cuando vieron que estos galileos comenzaron a hablar las maravillas de Dios y les hablaban tan fluidamente en el lenguaje vernáculo de cada uno de ellos, qué bueno, les llamó la atención. Y claro, aquellos que no comprendían lo que se hablaban, ellos se mofaban y decían que estaban borrachos. Entonces Pedro debe salir a explicar. Y qué lindo en la manera que lo hace, de la manera en que Pedro va a explicarles todo esto. Por eso es que cuando él le dice, le habla del rey David, le habla de las profecías, cuando el apóstol Pedro había sido alguien inspirado en estudiar la Escritura, el Señor Jesús les abrió el entendimiento para que comprendiesen la Escritura. Esto los hacía a ellos a poner a leer la Escritura. Muchas veces nosotros le pedimos a Dios, Señor, yo quiero leer, yo quiero comprender tu Escritura, y no la leemos. Primero hay que leerla, volverla a leer, leerla nuevamente, volverla a leer, y el Señor se encarga de abrirnos el entendimiento. Pero leerla la tenemos que leer nosotros. Aunque no le comprendamos en la primera vez, ni en la segunda, ni en la tercera, ni en la novena, ni en la 27ª, pero va a llegar el momento en que el Señor abre el entendimiento y lo vamos a comprender. Y así es lo que está pasando aquí. Dice, a este Jesús resucitó Dios, de los cuales nosotros somos testigos. Así que, exaltado por la diestra de Dios, y habiendo recibido del Padre la promesa del Espíritu Santo, ha derramado esto que vosotros veis y oís. Vemos que Él está diciendo, fuimos exaltados por la diestra de Dios, de lo cual todos nosotros somos testigos, así que exaltados por la diestra de Dios. Hermano querido, fíjese en cómo Él les deja de ver que en la obediencia al Señor Jesús, Dios, el Padre, exalta y derrama la promesa en la obediencia al Señor Jesús. ¿Estaba prometida de antes la promesa? Estaba prometida de antes. La había anunciado Juan el Bautista, la había anunciado. Lo había profetizado el Señor por boca de Jeremías, lo leemos. Había dicho cómo iba a suceder, por boca del profeta Joel lo tenemos. Pero ¿quién la había recibido? ¿Quién la había recibido? Aunque era una promesa dada para todo el pueblo de Israel, no la habían recibido aún. Por eso cuando el apóstol Pedro habla y dice, esto es lo que fue dicho por el profeta, hablando de Joel. Y será que en los postreros días, dice el Señor, derramaré de mi espíritu sobre toda carne. Ellos, aquellos que habían estado presentes, aquellos que habían oído el estruendo del viento, no es que sopló un viento huracanado dentro del templo, no. Hubo un estruendo como de un viento recio, pero no hubo un viento. Sí, el estruendo estuvo, pero no estuvo el viento. Y todos aquellos
que el Señor hizo ese estruendo tan grande, hermano querido, para que la gente se volcase a ese lugar del templo, allí se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego y comenzaron a hablar. Entonces vemos cómo le explica el apóstol Pedro aquí a ellos ese suceso. Así que Dios ha exaltado por la diestra y habiendo recibido del Padre la promesa del Espíritu Santo, ha derramado esto que vosotros veis y oís. Nadie de los que estuvo allí el día de Pentecostés puede decir Dios no cumplió la promesa. Ese día fue cumplido. Ese día fue derramado el Espíritu Santo y nunca más el Espíritu Santo fue subido al cielo. Hasta que el Señor no venga nuevamente, el Espíritu Santo permanecerá aquí con usted y con mí. Permanecerá aquí en la tierra. El Señor Jesús ascendió al cielo y prometió: no os dejaré solo, sino que enviaré otro Paráclito, otro Consolador, y Él estará con vosotros. O sea que no tiene ninguna necesidad del Espíritu Santo de irse al cielo, pero sí quiere morar en su corazón y quiere morar en mi corazón. Eso es lo que el Espíritu Santo quiere hacer. Por eso es que cuando da este testimonio el apóstol Pedro, claro que a quien les habla conocen, pero de memoria, todo lo que el apóstol le está diciendo. Conocen todas las profecías. Eran hombres que habían venido desde muy lejos. Habían venido desde Roma, hermano querido. Habían venido desde la Mesopotamia, de donde salió Abraham. Habían venido de Judea, de distintas regiones de Judea, del África, de Creta, de todos lados, pero todos conocían de la palabra del Señor. No es que habían llegado a un lugar donde no conocían, estaban dentro del templo. Por eso es que el apóstol habla con esta soltura, pero le habla de lo que el Antiguo Testamento decía sobre el Señor Jesús. Recuerden que el Señor Jesús mandó y le dio a Pedro y a los demás apóstoles que él había escogido: id por todo el mundo y predicad mi evangelio a toda criatura. Y será que el que creyere y fuere bautizado, ese será salvo. Pero qué lindo, hermano, cómo ayuda el Señor, que antes de que los apóstoles saliesen de Jerusalén, el Señor trajo personas de toda la parte conocida que ellos tenían en ese entonces, se las trajo a Jerusalén para que allí en Jerusalén los apóstoles le predicaran la palabra del Señor. Claro, después volvió cada cual a su tierra, pero ya llevando el mensaje del Evangelio de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Por eso es que el apóstol, cuando les dice acá, habiendo recibido del Padre la promesa del Espíritu Santo, ha derramado esto que vosotros veis y oís, y les hace ver él en el verso 34 y 35, porque David no subió a los cielos, pero él mismo dice, el mismo rey David dice: dijo el Señor a mi Señor, siéntate a mi diestra, hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Qué lindo, hermano, cuando uno lee este párrafo. Esto yo quiero que usted comprenda, que los enemigos del Señor Jesús son mis enemigos y son sus enemigos. Pero la promesa de Dios el Padre a su Hijo amado es que esos enemigos van a ser puestos debajo de los pies del Señor Jesús. Así que su enemigo y mi enemigo
van a estar puestos bajo los pies del Señor Jesús. Esto es para que nosotros tengamos la plena confianza y esperanza en el Señor, que todas nuestras pruebas, todas nuestras luchas, todos nuestros momentos difíciles en la pelea que tenemos que enfrentar al enemigo, resistid al diablo y de vosotros huirá. Ahora nosotros le podemos ver huyendo, pero un día le veremos bajo las plantas de los pies del Señor Jesús. Porque recuerden que el apóstol Pedro habla de un juramento hecho por Dios a David y una promesa al descendiente de David donde iba a reinar. Pero ¿cómo iba a reinar? En el reinado del Señor no va a haber enemigos, porque todos van a estar postrados al estrado en el lugar donde el Señor apoyará sus pies. Esto, hermano querido, en el tiempo que se escribe el libro de los Hechos, reflejaba cuando un rey tomaba victoria sobre otro rey y en humillación el vencido tenía que postrarse para que el rey vencedor pusiese los pies sobre la cabeza del vencido. Debía sentarse en su trono y poner los pies sobre la cabeza del vencido. Y esto es lo que el apóstol Pedro les está enseñando, les está diciendo a toda esta gente piadosa, temerosa de Dios, que había caminado muy mucho para llegar a Jerusalén el día de Pentecostés, para llegar a Jerusalén el día donde debían entregársele al gran sumo sacerdote las ofrendas. Pero vamos a ver, hermano querido, se nos está acabando el tiempo. Seguiremos en el día de mañana, el miércoles seguiremos, porque mañana tenemos el programa de la radio. Seguiremos el miércoles del verso 36 en adelante, hermano querido. Y vamos a ver qué bonito que es esta parte, qué lindo lo que el Señor tiene para darnos. Ahora sí, obediente a lo que el Señor nos manda, vamos a hacer lo que Dios nos dice. Usted me ha bendecido, yo le he bendecido, usted ha bendecido a los oyentes, hemos recibido la bendición de los oyentes, pero ahora vamos a recibir la bendición de nuestro amado y bendito Dios y decimos: Jehová te bendiga y te guarde. Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Jehová alce sobre ti su rostro y ponga en ti paz. Amén, amén y amén. Para mi Rey que vive sea la honra y la gloria, y de mí su divina y santa misericordia. Recuerden, hermano querido, mañana a las 9:30 el programa de la pastora Azulma y el pastor Gerardito desde allí, desde Villa Mercedes, por el Facebook de la Iglesia Pentecostal Señales de Cristo. Gloria a Dios, más que victoria.